En este video estaremos viendo cómo podemos comenzar a utilizar SQL Server, el cual es uno de los gestores de bases de datos más importantes que podemos encontrar allá afuera en el mundo laboral. Específicamente este video lo estaremos dividiendo en dos partes. Estaremos utilizando SQL Server para aprender las dos categorías más importantes cuando hablamos del manejo de una base de datos SQL. Estaremos viendo la categoría de comandos DML y la DDL. La DML es la que tiene que ver con la manipulación de los datos y la DDL tiene que ver con la definición de la base de datos. Entonces comenzaremos con DDL para crear la base de datos, crear la tabla, ver toda la estructura que van a tener los datos, y después pasaremos a DML, que es esta parte en donde nosotros ya podemos comenzar a llenar nuestras tablas con datos y también hacer operaciones con ellos. Entonces, para poder comenzar a utilizar SQL Server, obviamente tenemos que tener instalado el gestor en nuestra computadora para poder ejecutarlo. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Google o a nuestro buscador y simplemente buscaremos SQL Server y nos aparecerán estos dos links en inglés y en español. La verdad es que no importa mucho. Nos metemos al primero y vamos a ver que tenemos distintas versiones de SQL Server en la computadora. Vamos a abrir este otro a ver si carga más rápido. Este cargó más rápido. Aquí lo que vamos a ver es que tenemos varias versiones de SQL Server que podemos descargar. Las primeras tres versiones de SQL Server tienen que ver con poder llevarlas a la nube con el servicio de Azure, y esto tiene un costo. Entonces estas no las vamos a tomar en cuenta, al menos en este video. Y si bajamos vamos a poder ver que nos dan dos versiones distintas de SQL Server que son totalmente gratuitas: la de desarrollador y la Express. La verdad es que la más importante o la mejor que podemos utilizar sería la de desarrollador, ya que esta versión nos permite pues manejar muchas partes de SQL Server y nos va a permitir muy bien aprender cómo podemos comenzar a utilizar este gestor de bases de datos. Entonces descargamos esta versión de SQL Server y cuando comencemos la instalación vamos a ver que la realidad es que no es la gran cosa. Solamente tenemos que escoger en dónde se va a guardar y ya después de ahí todo lo demás va a seguir sin problemas. Es una instalación, la verdad es que es muy sencilla. Ya una vez que terminemos de hacer la instalación de SQL Server, vamos a ver que nos aparece una ventana, y cuando lleguemos a esta ventana final vamos a tener que descargar otra cosa para poder utilizar SQL Server en nuestra computadora. En este caso lo que tenemos que descargar es el SSMS, el cual es el ambiente que nos va a permitir a nosotros manejar en nuestro SQL Server. Imaginémonos que lo primero que hicimos al descargar SQL Server es como que descargamos todo el gestor, y SSMS nos va a permitir manipular toda la información que tenemos almacenada en nuestra base de datos SQL Server. Simplemente nos vamos a esta página de aquí, buscamos SSMS en Google y nos va a llevar directamente a esta página, y simplemente le damos aquí donde dice descargar SQL Server Management Studio, o directamente desde la ventana de finalización de instalación de SQL Server aparece un botón que dice descargar ese SSMS y nos va a llevar directamente a esta página. Lo descargamos y lo instalamos, y ya una vez que lo instalemos, entonces ahora sí vamos a poder nosotros comenzar a utilizar SQL Server y poder manipular todo lo que esté dentro de este gestor de bases de datos. Una vez que lo hayamos instalado, nos vamos a ir a nuestro buscador de archivos, todas las aplicaciones del Windows, y nos vamos a ir aquí en donde está la M, y vamos a ver que vamos a tener estas dos carpetas, la de SQL Server y la de SQL Server Tools. Para poder comenzar a utilizar SQL Server nos vamos a ir a esta carpeta de aquí y iniciaremos la aplicación de SQL Server Management Studio 19. Entonces, una vez que inicialicemos esta aplicación, entonces ya nos va a abrir una ventana como esta que yo tengo aquí, en donde ya vamos a poder comenzar a manejar SQL Server directamente. Simplemente aquí le damos a conectar
Y ya una vez que se conecte, nosotros ahora sí vamos a poder comenzar a manipular nuestro SQL Server y vamos a poder comenzar a escribir las queries necesarias para comenzar a manipular los datos. Entonces, una vez que estemos en esta ventana de aquí, lo que vamos a tener que hacer es darle clic al botón de New Query. Y ya una vez que nos salga esta ventana, entonces ahora sí nosotros vamos a poder comenzar a escribir nuestras sentencias SQL para poder comenzar a trabajar en nuestra base de datos. Entonces, lo primero que vamos a ver en este video va a ser lo de DDL. DDL significa Data Definition Language. Y vamos a ponerle comandos. Lo que vamos a hacer aquí es que nosotros en esta parte de DDL vamos a comenzar a definir la base de datos, las tablas, el tipo de datos que va a tener esas tablas, cambiar nombres, agregar columnas, quitar columnas, cambiar datos, o sea, todo lo que tiene que ver con la definición general de nuestra base de datos y de nuestras tablas, lo vemos en esta parte de la Data Definition Language. Entonces, lo que vamos a hacer en primer lugar es que tenemos que crearnos una base de datos para poder ahí guardar las tablas que van a tener los datos que queremos almacenar. Entonces, en SQL Server, si nos damos cuenta en esta ventana de aquí, en este menú, tenemos la carpeta de bases de datos y vemos que no tenemos absolutamente nada. Entonces, para crear nuestra primera base de datos, vamos a utilizar lo siguiente: Create Database, y le vamos a dar el nombre a esta base de datos. Esta se va a llamar ciudadanos. Punto y coma. Para ejecutar esta sentencia SQL, seleccionamos todo y le damos aquí en donde dice ejecutar. Y vemos que aquí nos dice que el comando se ha ejecutado correctamente. Vemos que no aparece nada. Para que podamos ver nuestra base de datos, tenemos que darle al botón, a este botón de aquí, esta flecha, que sirve para refrescar toda la información que tenemos en este SQL Server. Le damos clic, esperamos un poco a que cargue todos los cambios, le damos clic aquí en bases de datos y ahora sí vamos a tener nuestra primera base de datos creada, que se llama ciudadanos. Si la abrimos tendremos todo lo básico que tiene que tener una base de datos, pero si nos vamos aquí a tablas, pues no hay nada, todo está con los archivos base. Entonces ahora lo que tenemos que hacer en primer lugar es irnos e indicarle a SQL Server que vamos a utilizar esa base de datos que acabamos de crear. Para hacerle eso utilizamos el comando use y le damos el nombre de la base de datos que queremos utilizar. De la misma manera seleccionamos, ejecutamos y ahora sí ya nos dice que el comando se ejecutó correctamente, lo que ya podemos ejecutar ciertas tareas directamente en la base de datos que acabamos de crear. Entonces lo siguiente que vamos a hacer ahora sí es crearnos la tabla en donde vamos a ir almacenando la información o los datos que nosotros queramos. Entonces esta tabla que yo voy a crear se va a llamar ciudadanos info y entre paréntesis vamos aquí a especificar todas las columnas que queremos que tenga esta tabla. La primera y la que normalmente siempre se define en las tablas es el ID. El ID siempre se maneja como un ID único, habrá excepciones, pero en general el ID siempre se toma como que tiene que ser un valor único y que nunca se tiene que volver a repetir en toda la tabla. Entonces este ID es del tipo entero porque va a ser un número, vamos a almacenar números enteros, no va a ser 1.1 ni 0.8, no es 1, 2, 3, 4, 5, por eso se le especifica el int. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a añadir a esta tabla, le vamos a indicar a SQL Server que cada vez que añadimos nueva información, automáticamente SQL Server le tiene que dar el valor del ID de forma automática. Y como yo decía, el ID va 1, 2, 3, 4, 5. Siempre se maneja de esta forma. Entonces, ¿cómo le indicamos a SQL Server cuál queremos que sea el valor de inicio y después cuáles queremos que sean los valores que le siguen? Para hacer eso utilizamos Identity y dentro de Identity especificamos en primer lugar el valor con el cual queremos empezar y después especificamos cuál va a ser el valor que le tenemos que ir sumando. En este caso va a ser 1, 1. ¿Por qué? Porque yo voy a comenzar mi primer registro en esta tabla con el 1
Y después cuando agregue otro registro le voy a sumar un 1 a mi ID anterior. Entonces si yo agrego el primero, simplemente va a ser 1. Después cuando agregue el segundo le voy a sumar 1 a mi ID anterior. En este caso ahora sería el 2. Y después el 3 y después el 4. Esto es algo que siempre se maneja de esta forma. Y después, para asegurarme de que los IDs no se repitan, podemos añadirle y especificarle a SQL Server que esta fila va a ser la llave primaria, que esto nos sirve después cuando creamos distintas tablas, poder hacer la relación con esta fila de aquí, ya que nosotros sabemos que esta fila no se va a repetir. Con Primary Key nos aseguramos de que tampoco se repita. Entonces ya tenemos nuestro ID, vamos a agregar otra columna. En este caso la columna nueva que yo voy a agregar va a ser nombre y esta columna va a tener el tipo de dato varchar y le digo que va a tener una longitud de 200 caracteres. Varchar hace referencia a que esta columna va a almacenar datos del tipo de texto y el 200 yo le especifico cuál va a ser la longitud máxima que va a tener de lo que yo agregue a esta fila, a esta columna. En este caso, máximo el nombre que yo agregue va a ser de 200 caracteres. Si yo agrego uno que tiene 202, vamos a tener ahí problemas. Y lo siguiente, lo que voy a agregar es otra columna que se va a llamar edad. Y esta simplemente va a tener el tipo de dato entero. Y ya, estas van a ser todas las columnas que yo quiero que tenga mi tabla Ciudadanos Info. Selecciono todo, ejecuto y vemos que no se refresca aquí, lo tenemos que refrescar nosotros manualmente. Esperamos un poco, nos vamos aquí a base de datos, después a ciudadanos, después a tablas y vamos a ver aquí que tenemos nuestra tabla recién creados Ciudadanos Info. Le damos clic, vemos que tenemos todas estas carpetas, nos vamos aquí a columnas, vamos a ver que tenemos todas las columnas que yo acabo de especificar junto al tipo de dato que es, si es llave primaria o no es llave primaria y si se permiten datos nulos. Vemos que esta tiene como valor que no se aceptan datos nulos, ya que yo agregué la llave primaria. Con esto me aseguro de que siempre aquí hay un valor y si nos damos cuenta las demás tienen datos nulos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agrego un valor a esta tabla, puedo mandarle básicamente nada en estas columnas, pero obligatoriamente esta columna de aquí sí tiene que tener un valor cuando yo agregue un nuevo dato. Entonces, con esta forma yo me aseguro que esta siempre reciba un valor y las demás puedo o no puedo mandarle el valor. Eso ya va a depender de lo que nosotros queramos hacer. Entonces, bueno, ya tenemos nuestra tabla. Pero ¿qué pasa si yo quiero modificar esa tabla ya después de que la cree? En este caso yo puedo hacer distintas tareas sobre mi tabla recién creada. Por ejemplo, si yo quiero agregar una nueva columna a una tabla que ya fue creada anteriormente, utilizo Alter Table. Y después de esto yo le tengo que especificar cuál va a ser la tabla que yo quiero alterar. En este caso, Ciudadanos Info. Y después yo le tengo que decir qué es lo que yo quiero hacer sobre esta tabla. En este caso yo le digo que quiero añadir una nueva columna. Esta columna se va a llamar apellido y va a ser del tipo de dato varchar de 200 igual. Selecciono todo, punto y coma al final, refresco para que todo se cargue lo que acabo de hacer, bases de datos, ciudadanos, tablas, mi tabla que yo creé y vemos que ya las columnas, ahora tengo la columna que yo acabo de agregar. Pero no solamente puedo alterar mi tabla para agregar nuevas columnas, yo puedo alterar mi tabla Ciudadanos Info y lo que yo puedo hacer es alterar una columna. Lo que yo voy a hacer es que a mi columna edad le voy a cambiar el tipo de dato, ya no va a ser entero, ahora va a ser una columna que va a almacenar datos del tipo flotate. Esto quiere decir que ahora ya puedo almacenar 1.1, 55.2, ya puedo agregarle datos que tengan un punto decimal. Si nos damos cuenta, aquí en edad tiene el entero. Si yo refresco para ver mis cambios, me voy a bases de datos, me voy a ciudadanos, a tabla,
a mi tabla, a las columnas, vamos a ver que edad ahora tiene el tipo de dato flotante, lo que quiere decir que ahora yo le puedo añadir información del tipo como flotante a esta columna. Entonces ya puedo alterar la tabla general o puedo irme a columnas específicas. Si yo les quiero cambiar el nombre o el tipo de dato, también lo puedo hacer. Y finalmente yo estoy cambiando el tipo de dato, pero también puedo eliminar columnas. Ciudadanos info, drop column, y lo que voy a hacer es eliminar la columna apellido que yo acabo de crear. Ejecuto, vemos que todo se ejecuta normalmente como debería. Me voy a bases de datos, hago todo el proceso siempre. Esto es un poco lento, pero bueno, esa es la forma visual mediante la cual podemos ver toda la información. Y vemos que ya no tenemos la columna apellido porque yo la acabo de borrar. Entonces yo puedo ir haciendo todas estas modificaciones a la tabla que yo acabo de crear. Ahora lo siguiente que vamos a hacer para mostrar otra tarea que puedo hacer dentro de los comandos de DDL, voy a insertar datos a esta tabla. Esto ya no sería de DDL, sino ya sería de DML en la parte de insertar información, pero lo voy a hacer ahora para que se entienda lo que quiero hacer. Voy a utilizar insert into ciudadanos info para añadir información y después le especifico los valores. Vamos a darnos cuenta de algo aquí y para que empezamos a entender cómo es que funciona. Yo tengo estas 3 columnas en mi tabla. Entonces yo sé que la primera columna automáticamente le asigna los valores. Entonces lo que yo puedo hacer es no especificarle el valor de esta columna porque ya sé que es primaria y automáticamente yo le estoy diciendo qué valor quiero que se le asigne cada vez que yo ingrese un nuevo dato. Entonces yo directamente solamente le puedo especificar los valores en la columna nombre y en la columna edad. Entonces en la columna nombre voy a añadir el nombre de Adrián y en la columna edad voy a añadir 29, por ejemplo. Punto y coma al final. Ejecuto todo esto. Vemos que todo se ejecuta correctamente. Y para ver toda esta nueva fila que yo añadí a mi tabla, utilizo el select from ciudadanos info. De esta forma yo le estoy diciendo que quiero seleccionar todo de mi tabla ciudadanos info. Ejecuto y vemos que aquí tenemos mi registro. Vemos que el ID automáticamente se lo da. Como es el primer registro, automáticamente le da el valor de 1. Veo el nombre y veo la edad. ¿Por qué quise hacer esto? Bueno, porque también lo que nosotros podemos hacer en las tablas directamente es utilizar el comando truncate table. Y esto lo que va a hacer es que vamos a eliminar todas las filas de la tabla. Por ejemplo, si yo agrego aquí ciudadanos info, ejecuto, todo está ejecutado correctamente, vuelvo a hacer un select de todo y nos damos cuenta de que no tenemos nada. Con truncate automáticamente eliminamos todas las filas que tenemos en nuestra tabla. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no tenemos un respaldo, perderemos todos los datos que están almacenados en esa tabla. Lo siguiente que también podemos hacer directamente sobre las tablas es, ya nos dimos cuenta que podemos cambiar la información directamente de las columnas, pero también podemos manipular el nombre que tiene la tabla ya creada. En este caso, para hacerlo en SQL Server utilizamos sp-rename y lo que tenemos que hacer es especificar en primer lugar ciudadanos info y después le decimos cuál va a ser el nombre que queremos que tenga ahora. En este caso va a ser info ciudadanos. Punto y coma, ejecutamos. Aquí nos dice que tenemos que tener cuidado porque cambiar el nombre de una tabla puede ser peligroso, pero no importa porque nosotros sabemos que no tenemos nada, estamos aprendiendo. Recargamos todo, vemos en la base de datos, la abrimos, vemos las tablas y vemos que nuestra tabla ya no se llama ciudadanos info, sino ya cambiamos el nombre a info ciudadanos. Entonces
ya hemos cambiado el nombre de la tabla y si la abrimos vamos a ver que todo está normal. Solamente nosotros hemos hecho el cambio en el nombre de nuestra tabla. Y finalmente, si queremos, podemos hacer un drop table ciudadanos info. Y lo que vamos a hacer con este nuevo comando va a ser eliminar por completo. Aquí puse ciudadanos info, no, ya cambiamos el nombre, es info ciudadanos. Ejecutamos y nos damos cuenta ahora de que no solamente eliminamos las filas que tenía mi tabla, sino también nosotros hemos eliminado completamente la tabla que creamos. Entonces, es distinto el funcionamiento de truncate contra drop. Drop totalmente elimina la tabla, hay que tener cuidado, más con drop que con truncate, pero de todos modos hay que ser cuidadosos cuando utilicemos estos dos comandos, ya que podemos perder información valiosa. Y también lo que podemos hacer es hacer un drop database. Podemos eliminar por completo toda la información que tenemos en esta base de datos. Me parece que si lo ejecuto no me va a dejar, no, porque estoy utilizando este archivo. Lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, voy a abrir un nuevo query. Lo que voy a hacer aquí es, voy a copiar todo esto, lo voy a cerrar, no lo voy a guardar, y en este nuevo query lo que voy a hacer es un drop database ciudadanos. Si yo ejecuto esto, me dice que no se puede porque todavía está en uso. Lo que podemos hacer entonces va a ser cerrar también este. Le voy a decir que no. Ya con la ventana vacía, ahora sí ejecuto un nuevo query. Y ahora sí me debería de dejar eliminar la base de datos. Listo, ahora sí me dejó. Recargo todo. Base de datos y ahora sí ya no tenemos nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos comandos, ya que como podemos ver eliminamos totalmente todo lo que tenemos. Entonces solamente los debemos de ejecutar cuando estemos seguros de lo que estamos haciendo. Entonces bueno, ya ahora sí lo que voy a hacer es volver a crear mi base de datos. Me voy a meter a ella y ahora acá lo que voy a hacer es continuar con otros comandos que yo puedo ir ejecutando. Aquí lo que voy a hacer es recargar para ver que sí se haya creado mi tabla. Bueno, perdón, mi base de datos ciudadanos. Aquí la tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crearnos una nueva tabla que se va a llamar ciudadanos info. Y esta tabla va a ser un poquito diferente. Va a tener un ID, que va a ser un entero. Va a tener lo de identity, ser 1,1 y va a tener primary key. Después creo una que se llame nombre, va a tener un varchar de 200 y lo que voy a hacer ahora es agregarle un nuevo parámetro a esta columna que se va a llamar, que es el not null. Si recordamos al inicio cuando creamos la tabla, veíamos que en la base de datos en general, cuando la veíamos de forma visual, nos decía que esta columna podría tener datos nulos, pero si nosotros no queremos que reciba datos nulos, que obligatoriamente reciba información, entonces le podemos especificar eso con el not null para que obligatoriamente nos mande algo cuando queramos añadir esta nueva fila a la tabla. Lo siguiente que voy a hacer es añadir edad, va a ser un entero. Y vamos a añadir ahora el de email. Este email va a ser igual un varchar, va a ser de 200 caracteres. Y si queremos esto lo podemos dejar como que puede llegar datos nulos. Y finalmente lo que podemos hacer es añadir teléfono. Va a ser un entero y esto va a ser no nulo. Entonces ya tenemos todas estas columnas dentro de mi tabla ciudadanos info que voy a crear en estos momentos y vamos a ver una cosa específica. Hay algo que podemos añadir en SQL Server que se llama constraint. Con constraint lo que podemos hacer es añadir una regla o condición que se debe de cumplir cuando queremos añadir
nueva información a esta tabla. Por ejemplo, en este caso lo que yo voy a añadir es una condición a la que voy a llamar, por ejemplo, C-ciudadanos info. Y lo que yo voy a añadir como condición es la siguiente. Voy a decirle que tienen que ser únicas la información que yo mande en nombre y en email. Si yo ejecuto esto, creo mi tabla normalmente y vamos a ver cómo funciona esto para que se entienda mejor. Voy a hacer un insert into ciudadanos info. Los valores, en primer lugar el nombre, será Adrián. Después viene la edad, que en este caso vamos a ponerle 38. El email, en este caso va a ser correo @correo.com. Después añado el teléfono, que en este caso va a ser 1245. Y ya puedo yo insertar esto a mi tabla. Si yo hago un select de ciudadanos info, vamos a ver que tenemos en nuestra fila que añadimos a esta tabla. Pero ¿qué es lo que hace esta condición que yo añadí? Lo que yo hice fue indicarle que tiene que ser única la combinación del nombre y el email. Por ejemplo, si yo copio mi insert y lo pongo aquí abajo, cambio la edad a 50, cambio el teléfono, le agrego más números y yo ejecuto esto, no me va a dejar. Bueno, aquí me dice que añadí muchos números al entero, no los puede almacenar tantos. Aquí vuelvo a hacer un insert y ahora sí me dice que no se cumple una condición que nosotros añadimos. En este caso yo le dije con esta condición constraint C-ciudadanos info que la combinación del nombre y el email solamente se puede repetir una vez. Si yo quiero agregar otra vez el mismo nombre con el mismo email, no se va a poder. En este caso, si yo agrego y cambio el correo y le digo que es correo 1, ejecuto esto, me va a decir que sí se puede. Yo hago un select de todo y vemos que el nombre ahora tiene asignado otro correo. Pero yo ya no puedo entonces añadir esto porque ya se repite la información. Esta combinación de el nombre con el correo tiene que ser única. Si yo hago un insert into, lo mismo, y cambio el nombre, en este caso va a ser Luis, y ejecuto, vemos que lo puedo hacer porque esta combinación del nombre con el correo ya es distinta. Entonces vemos que podemos añadir condiciones en específico para una tabla. Si llegamos a tener en algún caso que no se puede repetir la información en dos columnas, tiene que ser única esa combinación, lo podemos hacer con esta condición de aquí. Le indicamos que la combinación del nombre con el email tiene que ser única y vemos que, bueno, esto se cumple. Lo que podemos hacer en un futuro, si esta condición que yo agregué ya no me es útil, podemos hacer simplemente un alter table ciudadanos info drop constraint y le indicamos el nombre, que en este caso es C-ciudadanos info. Si yo ejecuto esto, vemos que se ejecuta correctamente. Y si yo quiero hacer otro insert igual con la información repetida, vemos que ahora sí yo lo puedo hacer sin problema. Y si yo hago un select, ahora vemos que la combinación del nombre con el correo ahora sí ya es permitida. Entonces yo puedo ir añadiendo distintas condiciones a mis tablas dependiendo de lo que yo esté buscando. Lo que yo voy a hacer es lo siguiente: voy a hacer un drop table para eliminar todo lo que acabamos de hacer de ciudadanos info, ejecuto y ahora sí ya no tenemos nada. Lo hago porque voy a crear otra tabla para que podamos ver otra condición que yo puedo añadir. Create table
ciudadanos info va a ser igual a lo siguiente. Voy a copiar todo lo que hice anteriormente, lo voy a pegar aquí, voy a eliminar la condición que agregué y lo que voy a hacer ahora es agregar una condición, pero solamente para una columna. En este caso yo me quiero asegurar de que el nombre cumpla con una condición. ¿Esta condición cuál es? Bueno, después de agregarle el not null o antes, no hay ningún problema. Vamos a añadirle una condición que es el check. El check lo que va a hacer es, va a verificar que la longitud de nombre sea mayor a 5, por ejemplo. Ejecuto y me voy a ir aquí a un insert. Lo que yo voy a hacer es, yo me estoy asegurando de que cuando le mande una nueva fila a mi columna nombre, esta fila o este dato tenga como longitud mínima que sea mayor a 5. En este caso yo tengo este nombre que es Luis, que solamente tiene una longitud de 4. Entonces esto lo voy a reducir para que no abarque tanto. Voy a hacer el insert y vemos que no me deja, ya que la información que yo le estoy mandando a nombre no cumple con la condición de que sea mayor a 5. Si yo lo cambio por Adrián, este sí que tiene una longitud mayor a 5 y ahora sí me deja hacer la inserción de ese nuevo dato. Si yo hago un select de todo, vemos que sí tenemos nuestro registro hecho. Entonces también podemos ir haciéndole estas condiciones específicamente para cada una de las columnas de la base de datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo, voy a volver a hacer un drop table, voy a copiar esta para tenerla ahí. ¿Qué pasa si yo me quiero asegurar de que la información en una columna sea única? Por ejemplo, si yo me quiero asegurar de que el email que me manden sea único, aquí es email, lo puse todo en mayúsculas por error. Si yo me quiero asegurar de que el email que yo esté mandando sea único, simplemente puedo añadir la palabra reservada unique, ejecuto, vemos que todo se ejecuta correctamente. Lo que voy a hacer es hacer un insert de lo que ya tenía anteriormente. Este insert, hago un select de todo. Vemos que aquí tenemos nuestro registro. Y si yo quiero hacer otro select, otro insert, perdón, pero ahora el nombre es otro, la edad es otra, el correo es el mismo y el número es otro, si yo quiero hacer este insert, vemos que no me deja, ya que obligatoriamente yo le especifiqué que el correo que yo estoy agregando tiene que ser único. Entonces, si yo cambio el correo, ahora sí voy a poder hacer la inserción de esa fila de datos y aquí la tenemos. Entonces, vemos que nosotros podemos ir haciendo muchas modificaciones a las tablas para que cumplan con las condiciones que yo estoy buscando. Podemos hacer que se cumpla una condición en conjunto de dos tablas. Podemos añadir una condición de que la información que yo le esté mandando cumpla con cierta longitud, o yo le puedo agregar información a mi tabla siempre y cuando cierto valor que yo le agregue a una columna sea único y no se repita más. Entonces, todos estos comandos que nosotros estuvimos viendo son, creo yo, los más básicos para que nosotros podamos entender cómo funciona esta sección de la definición de los datos. La definición hace referencia a las tablas, los tipos de datos y cómo es que se va a comportar la tabla cuando yo le quiera agregar información pues a ella. Entonces ya pasamos de tener los DDL, los comandos que entran en la sección de DDL, que son, creo yo, los más básicos, y ahora vamos a pasar a los de DML, que son los de Data Management, no, es Manipulation Language. Y ahora sí, aquí nosotros vamos a estar viendo cuáles son estos comandos que funcionan para manipular los datos. Los anteriores funcionaban para manipular las tablas y la base de datos.
Ahora vamos a pasar a esos comandos específicos para hacer la manipulación de los datos, de las filas que yo tenga en mi base de datos. Lo primero que voy a hacer para asegurarme es hacer un drop database de ciudadanos info, se llama. Ejecuto, es drop table, perdón. Ejecuto y ahora sí ya puedo comenzar con una tabla completamente desde cero. Voy a copiar la tabla anterior y lo que voy a hacer aquí es dejarla toda tal como está. A lo mejor voy a cambiar esto por ciudad y voy a quitar esto que sea unique, pero le voy a añadir que esto no puede ser nulo. Entonces, si yo ejecuto esto, ahora sí vamos a tener mi tabla recién creada. Lo voy a comprobar de esta parte. Bases de datos, ciudadanos, tablas. Aquí tenemos ciudadanos info y si vemos las columnas son las mismas que tenemos aquí y vemos cómo nos dice que esta sí puede ser nula, pero las demás no. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros comenzar a manipular esto. Lo primero que vamos a hacer es ver el insert. Nosotros estuvimos viendo el insert into, pero lo vimos de la forma, creo yo, más básica y podemos ir añadiéndole más complejidad a este insert dependiendo de lo que nosotros queramos. En este caso voy a hacer un insert into ciudadanos info y lo que voy a hacer aquí es, entre paréntesis, le voy a especificar cuáles son las columnas a las que yo le voy a añadir la información. En este caso sabemos que tenemos ID, tenemos nombre, tenemos edad, tenemos ciudad y tenemos tel de teléfono. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Si recordamos, el ID es una llave primaria y automáticamente le estamos diciendo cuál es el valor que yo quiero que tenga. Entonces esta yo la puedo obviar. Lo siguiente, nos vamos a ver la tabla y vemos que nombre, ciudad y teléfono tienen la condición de que no sean nulos. Entonces yo sé que les tengo que indicar el valor. Pero tenemos edad, que edad sí puede ser nulo. Lo que voy a hacer yo aquí es eliminar edad de este insert para indicarle que no le voy a dar ninguna información. Después agrego el values acá y ahora sí especifico cuáles son los valores que yo quiero que tenga. Pues mi tabla en este caso va a ser Adrián, la ciudad va a ser SLP de San Luis Potosí y en teléfono 123. Punto y coma al final. Hago el insert y vemos que se añadió correctamente. Hago un select de ciudadanos info, ejecuto y vemos que nuestra fila se agrega correctamente y vemos que automáticamente SQL Server le da el valor de nulo. ¿Por qué? Porque no le dimos ninguna información y vemos que al ID le da automáticamente su valor. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer lo siguiente? Después de nombre le digo edad, le digo aquí que yo quiero la edad de 11, pero ¿qué pasa si yo quiero comprobar que en realidad las demás columnas no aceptan datos nulos? ¿Cómo le puedo yo indicar que yo le voy a mandar un dato nulo? Simplemente cambio el valor por la palabra reservada null. Vemos cómo se cambia de color a un tono gris. Lo ejecuto y vemos que me da un error. Me da un error porque me está indicando que yo le quiero agregar un valor nulo a la columna nombre y esta columna no acepta datos nulos. Entonces por eso el insert falla. Entonces yo aquí le tengo que indicar cuál es el valor que yo quiero añadir. Lo especifico y vemos que ahora sí, sin problemas, me permite agregar información, nuevas filas de datos a mi tabla. Entonces estamos comprobando de que todo lo que estamos haciendo funciona. Entonces lo que yo voy a hacer ahora, voy a añadir más datos. Voy a añadir unos 4. En este caso va a ser, no sé, María de 22 y va a ser Nuevo León.
Después añado Juan, 2 años, y Nuevo León, por ejemplo. Después me voy al último y este va a ser Carla, de 55, y va a ser de Jalisco. Y el número es igual, entonces no importa. Ejecuto y vemos que todo está aquí, o algún select, y vemos que todo se ha agregado correctamente, no tenemos absolutamente ningún error. Entonces vemos que tenemos datos de distintos nombres, la edad es distinta, la ciudad es distinta, el número es igual. No me importa el número porque me voy a enfocar ahora en extraer información en específico. Actualmente yo hago un select de todo. Este asterisco hace referencia a que yo quiero obtener todas las columnas de mi tabla. Yo puedo hacer lo siguiente, un select, y después le puedo indicar cuáles son las columnas que yo quiero recibir. En este caso, nombre, coma, edad. Le especifico la tabla de la cual quiero obtener esa información. Ejecuto y vemos que tenemos la información de solamente 2 tablas, que son las que yo definí aquí. Entonces, el asterisco le indico que yo quiero obtener todas las columnas de mi tabla, pero también yo le puedo especificar cuáles son las columnas que yo quiero ver. Pero también este select lo puedo hacer tan específico como yo quiera. Vemos que yo le hago un select de las tablas un select de las columnas, de la tabla Ciudadanos Info, pero yo le puedo agregar una condición a este select con la palabra reservada where. Aquí yo le voy a decir que quiero recibir la columna nombre y la columna edad de la tabla Ciudadanos Info, donde el ID sea igual a 4. En este caso yo sé que voy a recibir el de Juan y la edad de 2. Ejecuto y vemos aquí, a ver, permítanme porque parece ser que si yo hago un select, el 4, claro, el ID es otro valor. Estos valores de acá son directamente del SQL Server que le da, pero yo estoy haciendo referencia a este ID. Ejecuto y ahora sí, aquí tenemos María con el valor de 22. Entonces vemos cómo podemos acceder a la información en específico de ciertas filas, pero esto yo lo puedo cambiar. Si por ejemplo yo quiero acceder a nombre y edad, donde el nombre sea igual, por ejemplo, al de por ejemplo Carla, yo lo puedo hacer sin problemas. No estoy limitado a hacer esta comparación con una columna en específico. Yo lo puedo hacer con la columna que yo quiera. Entonces, si anteriormente nos dimos cuenta que yo puedo eliminar las bases de datos y la tabla, también puedo hacer la eliminación de una fila en específico. En este caso, con drop, no va a ser con delete from Ciudadanos Info, le tengo que especificar cuál va a ser la fila que yo quiero eliminar. En este caso, yo quiero eliminar la fila en donde el nombre sea igual a Juan. Si yo ejecuto esto, me dice que se ha afectado correctamente la fila. Si yo hago un select, vemos que ya no aparece la fila en donde estaba el nombre de Juan. Es importante que yo especifique el nombre o la condición para hacer referencia a la fila, ya que si vemos que si yo ejecuto solamente un delete from Ciudadanos Info, automáticamente me elimina todas las filas que tiene mi tabla. Entonces es muy importante agregar el where para hacer referencia a la fila, de los datos que yo quiero eliminar. Entonces ya como eliminé todo, voy a tener que hacer un insert into de todo lo que teníamos anteriormente. Entonces por eso es muy importante, nosotros tenemos que indicarle la condición para que no eliminemos todo. Entonces
Si no está la condición, corremos el riesgo de eliminar todos los datos de la tabla y entonces sí vamos a estar en problemas. Lo siguiente que vamos a ver también es que podemos hacer una actualización de la información que está almacenada en la tabla. En este caso yo voy a cambiar el nombre, lo voy a cambiar ahora por Víctor, por ejemplo, y le voy a cambiar también la edad a, por ejemplo, 100, y le voy a agregar la condición donde el nombre sea igual a Juan. De esta forma yo le estoy indicando que quiero actualizar mi tabla Ciudadanos Info. Quiero ponerle como nombre Víctor y edad 100, donde el nombre es igual a Juan. Esto quiere decir que es esta fila de aquí. Si yo ejecuto esto, vemos que se ejecuta correctamente. Hago un select y vemos que ya no está Juan, ahora se llama Víctor con edad 100 y toda la información está exactamente igual. Entonces yo también puedo, como hicimos anteriormente, cambiar el nombre de la tabla, eliminar la tabla, eliminar la base de datos, cambiar el tipo de dato. Todo eso también lo puedo hacer en la información de mi tabla. Puedo cambiar información en específico que yo necesite que esté de otra forma. Entonces ahora lo siguiente que estamos viendo va a ser un select. Especificamos que yo puedo hacer el select de ciertas tablas, pero yo también puedo manipular la cantidad de información que yo quiero que se vea. En este caso yo le estoy diciendo que quiero ver solamente los primeros 2 registros que yo tenga en mi tabla. Ejecuto y aquí los tenemos. Le estoy diciendo que quiero hacer un select de las primeras 2 filas, seleccionando todas las columnas que tiene mi tabla Ciudadanos Info. Entonces yo puedo también especificar eso. También puedo hacer lo siguiente, puedo hacer un select de un distinct de, por ejemplo, ciudad from Ciudadanos Info. Lo que yo estoy haciendo aquí es indicarle que quiero seleccionar los valores únicos que tengo en mi columna ciudad de la tabla Ciudadanos Info. Si ejecuto, vemos que nos regresa solamente aquellos valores únicos que tiene esta columna. Si yo combino el resultado de estos 2 select, nos vamos a ver que tenemos 2 veces San Luis Potosí, tenemos 2 veces Nuevo León y tenemos solamente una vez Jalisco. De esta forma yo puedo saber cuáles son los valores únicos que tiene cierta columna. Obviamente esto tiene que ser solamente con columnas que yo sé que tienen datos que siempre son únicos. Porque si tenemos, por ejemplo, la columna nombre, pues entonces ahí sí que podemos recibir mucha información que no nos es útil. Entonces en este caso solamente es para columnas que tienen información, por ejemplo, de datos categóricos. Lo siguiente que yo puedo hacer con el select también es hacer el conteo de datos que yo tengo. Por ejemplo, en ID voy a llamarlo a as cantidad nombres y voy a seleccionar ciudad from Ciudadanos Info y voy a hacer un group by por ciudad. Vamos a ejecutar esto para ver qué es lo que nos regresa y estamos obteniendo lo siguiente. Yo estoy haciendo aquí un select en donde voy a hacer el conteo de la cantidad de registros, de la cantidad de filas que hay de mi tabla Ciudadanos Info y la información la voy a agrupar por ciudad. Si yo combino esto con el select general, ejecuto, vamos a ver lo siguiente. Tenemos 2 registros en San Luis Potosí, vemos que aquí está el 2. Tenemos 2 registros en Nuevo León, aquí está el 2. Y tenemos solamente un registro que pertenece a Jalisco, que es este de aquí. Entonces con esto
yo estoy haciendo el conteo de la cantidad de registros que hay agrupados por ciudad. Este count o esta no funciona si no agrego el group by. Si quito el group by, no va a funcionar como yo esperaría. Me va a decir que es necesario agregarle este group by para que la información la ordene de una forma que sea legible. En este caso, con el group by yo le estoy diciendo que quiero que agrupe por ciudad, lo que quiere decir que voy a hacer el conteo de registros que tengo por ciudad. Entonces, de esta forma, yo puedo ir manipulando cómo es que quiero que se muestre la información de mi select. Y también puedo modificar cómo es que quiero que se muestre el orden de los datos. En este caso yo me doy cuenta que se está mostrando en orden ascendente, pero yo puedo cambiar eso si agrego lo siguiente: order by cantidad nombres de forma descendiente. Ejecuto y vemos que ahora tenemos las ciudades que más registros tienen a las que menos. Y vemos también que yo puedo utilizar estos alias que yo le estoy dando. Si nos damos cuenta, si yo le quito este alias y quito también esto del order by porque no se va a poder ejecutar, vemos que cuando hace el conteo no me le asigna un nombre. Me dice que esta columna no tiene ningún nombre asignado. Entonces, para que esta columna tenga un nombre y se entienda mejor, yo puedo hacer lo del as, agregarle el alias, y de esta forma ya puedo ver que se le asigna un nombre a esta columna nueva. Y también yo después puedo utilizar esta columna con el alias que yo acabo de crear para hacer distintas operaciones. En este caso, puedo hacer y utilizarla directamente para ordenar los valores dependiendo de lo que tenga almacenada esta columna que yo acabo de crear directamente aquí. Entonces puedo hacer operaciones con columnas dentro de la misma secuencia SQL que yo estoy escribiendo. Pero también esto lo podemos hacer tan complicado como nosotros queramos. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser un select count de ID as cantidad nombres, coma ciudad, from ciudadanos info. Voy a hacer aquí un group by por ciudad. Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Hay otras palabras reservadas. Una de ellas es la de having, count. Bueno, aquí puedo hacer directamente cantidad nombres sea mayor a 1. Y si yo ejecuto, me dice que no existe. Bueno, entonces aquí lo que yo tengo que hacer es hacer directamente el count. No me deja utilizar el nombre de la columna que yo acabo de crear. Ejecuto y aquí lo tenemos. Lo que estamos haciendo aquí es agregando un filtrado extra a los datos. En este caso estoy haciendo un select, estoy haciendo el conteo general de registros que yo tengo por ciudad y aparte le estoy diciendo que quiero que me muestre aquellos que tienen una cantidad mayor a 1. Si yo quito esto y ejecuto, vemos que me muestra el de Jalisco que solamente tiene un registro. Pero si yo agrego mi filtrado para que me muestre solamente aquellos que tienen más de un registro, vemos que ahora me muestra aquellos que tienen como mínimo más de un registro. En este caso ya son San Luis Potosí y Nuevo León, que tienen 2 registros. Entonces yo aquí puedo ir haciendo y añadiéndole tantos filtrados como yo quiera. Vemos que no estamos limitados y hay muchas cosas a hacer select sencillo, sino yo puedo ir añadiéndole tantas condicionales y tanta complejidad a un simple select para obtener la información en específico que yo quiero de los datos que yo tengo almacenados en mi tabla. Entonces, bueno, esto ya es todo lo que podríamos hacer con el select. Ahora vamos a pasar a otra forma de hacer el select
para hacer un filtrado de las filas, pero ya no por el dato que tiene, sino por la posición. En este caso vamos a utilizar algo que se llama fetch. Vamos a hacer un select de todo from ciudadanos info, y lo que vamos a hacer aquí es un order by edad, y lo que vamos a hacer es utilizar el offset de por ejemplo 2 rows fetch next to rows only. Si yo ejecuto esto, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Voy a hacerlo junto al select para que se entienda mejor lo que estamos haciendo. Vamos a ver lo que estamos haciendo aquí. Vemos que tenemos la información de María y de Carla. ¿Qué estamos haciendo aquí? Vamos a agregar también dentro del select el order by para que se vea mucho mejor lo que estamos haciendo. Vemos que nosotros hacemos un select de todas las columnas, pero estamos ordenando la información por la edad. Entonces ahora la edad está del menor al mayor. El menor es el que no tiene nada de información, el que es nulo, y el mayor es el que tiene 100. Entonces lo que estamos haciendo aquí es lo siguiente. Le estamos especificando que no queremos obtener las primeras dos filas. En este caso, Adrián y Luis quedan fuera de este select, y después le estamos diciendo que queremos obtener solamente las siguientes dos filas que le siguen. En este caso es María y Carla. Y como estamos solamente indicándole que queremos obtener esos datos o esas filas, la última fila, que es Víctor, no la toma en cuenta porque esa ya sería la tercera fila. Entonces, le estamos indicando que queremos quitar del select las primeras dos filas, y después le estamos diciendo que queremos obtener solamente las siguientes dos filas que le siguen, por lo que la última fila no es tomada en cuenta. Entonces podemos también hacer el filtrado por la posición de las filas, y podemos hacer otro tipo de filtrado, en este caso un select de todo from ciudadanos info, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Agregamos aquí un where edad sea, por ejemplo, mayor a 10, y también le podemos decir and edad sea menor a 30, punto y coma. Ejecutamos y vemos que tenemos aquellas filas en donde la edad se ubica a más de 10 y a menos de 30. Pero esto lo podemos hacer mejor. Si yo hago otra vez este select, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Le voy a indicar que edad esté entre con between 10 y 30. Ejecuto y vemos que recibimos exactamente la misma información. Le estamos indicando que queremos obtener las filas en donde la edad se encuentra entre 10 y 30, que es exactamente lo mismo que yo acabo de hacer acá. Entonces podemos hacerlo mejor de esta forma, ya que esta forma es más SQL que esta de acá, pero también podemos hacer el filtrado de la información con un from ciudadanos info, donde nombre empiece de esta forma con la L. Aquí lo que yo estoy haciendo es indicándole que quiero recibir todas las filas en donde el dato que está en la columna nombre empiece con la letra L, y también lo puedo hacer al final. Por ejemplo, yo quiero obtener aquellas filas en donde lo que se encuentra en la columna nombre termine, por ejemplo, con la letra R. Ejecuto y vemos que tenemos Víctor, ya que Víctor termina en R. Entonces también podemos hacer este filtrado tomando en cuenta los datos
de texto. Otro tipo de select que podemos hacer es el select, y aquí podemos hacer lo siguiente. Vamos a hacer nombre, coma, y va a ser, es un más, entre comillas la coma, y aquí otro más que sea edad. Y podemos hacerlo from ciudadanos info. Ejecutamos y me dice que no se puede convertir, claro, porque es texto y número. Lo que podemos hacer mejor es que sea ciudad. Ejecuto. Y ahora sí, también puedo hacer la combinación de los datos que se encuentran en distintas filas. Estas tienen que ser del mismo tipo, no puedo hacer esta unión entre texto y números, pero puedo combinar la información que tenemos en estas dos filas. Entonces podemos hacer este nombre más, concatenamos con esta coma, lo puedo poner aquí un espacio para que la información se vea mejor. Y también lo que podemos hacer es añadirle un alias que sea, por ejemplo, nombre más ciudad, para que el nombre que tiene esa columna pues me dé más información de lo que yo tengo almacenado aquí. Entonces vemos que podemos ir haciendo tantas y tantas cosas con el select. Vamos ahora a hacer otro tipo de select en donde vamos a combinar, y con esto vamos a terminar el video. Vamos a hacer otro select en donde podemos combinar la información y podemos hacer filtrado con la información de otra columna. Para hacer eso voy a hacer aquí un create table para crearme esta nueva tabla final para ver cómo podemos filtrar la información tomando en cuenta los datos de otra tabla. En este caso voy a hacer esta tabla que se va a llamar ciudades info, que va a ser igual a lo siguiente. Voy a tomar como base lo que teníamos en esta tabla de aquí y vamos a pegarlo aquí. Voy a tener el ID de siempre, el nombre, y lo que voy a hacer aquí es que esto va a ser la capital, que va a ser esta de aquí, y vamos a tener esta que va a ser la bueno, lo podemos dejar así, simplemente con esta información. Y ya puedo ejecutar esta tabla. Y lo que voy a hacer ahora es hacer un insert into ciudades info. Y lo que voy a hacer aquí es simplemente especificarle los valores. Vamos a ver lo siguiente. Yo sé que en mi tabla de ciudades info, la voy a poner aquí para poder ver la información que tenemos. Vemos que tenemos ciudades de San Luis Potosí, Nuevo León y Jalisco. Entonces lo que yo voy a hacer ahora va a ser agregar la información de solamente dos ciudades. En este caso va a ser el nombre, va a ser San Luis Potosí, y la capital es San Luis Potosí. Y después lo que yo voy a hacer es exactamente lo mismo, pero ahora va a ser va a ser Nuevo León, y va a ser acá Monterrey. Si yo inserto esto, claro, es ciudades info, no es ciudadanos. Ejecuto y ahora sí aquí tenemos la información. Puedo ver que todo se haya hecho correctamente si yo ejecuto este select, y aquí lo tenemos. Lo que vamos a hacer ahora es voy a ejecutar estos dos selects para que podamos ver la información. Ejecuto y aquí lo tenemos. Lo que yo voy a hacer es filtrar la información de mi tabla de ciudadanos en base a los valores de mi tabla de ciudades. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Vamos a hacer aquí un select de todo from ciudadanos info, y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a agregar la palabra reservada where para hacer la condición donde ciudad se encuentre en lo siguiente, y aquí voy a hacer mi select
a la otra tabla. Voy a hacer un select de ciudad. Donde ciudades info de esta tabla, y lo que voy a hacer aquí es where capital sea igual a Monterrey. Si yo ejecuto esto antes de verlo, lo que yo estoy haciendo es voy a hacer el filtrado de los datos de ciudadanos info tomando en cuenta la información de ciudades info. Entonces solamente quiero obtener la información de aquellos ciudadanos que tienen como ciudad aquella ciudad que tiene como capital a Monterrey. En este caso, si yo ejecuto esto, aquí no me está dejando porque me equivoqué. No me está dejando porque no se llama ciudad. Si nos damos cuenta, en ciudades info lo llamé nombre. Pero me parece que aquí me equivoqué porque ya no me va a dejar hacer este filtrado. Ah, no, sí me dejó. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que me está regresando a aquellos ciudadanos que tienen como ciudad aquella que tiene como capital Monterrey. Entonces vemos cómo yo estoy haciendo el filtrado de la información en una tabla tomando en cuenta los datos que hay en otra tabla. Entonces yo puedo hacer la combinación de muchas formas distintas, no solamente de tomando en cuenta datos numéricos, sino también con texto, y también lo puedo hacer con la información de otra tabla. Entonces vemos cómo SQL Server nos permite a nosotros hacer muchas cosas con los datos, hacer el filtrado de muchas formas para al final tener la información que nosotros queremos. Y ahora sabemos por qué SQL Server es de los gestores de bases de datos pues más importantes que podemos llegar a utilizar. Entonces eso es todo por este video. Creo que vimos bastante cosas importantes que podemos llegar a hacer con SQL Server, que sirven mucho como la introducción para ahora sí poder pasar a hacer cosas más interesantes y meternos ahora sí más de lleno a la parte de administración de SQL Server, o simplemente quedarnos con lo que podemos hacer con SQL dentro de SQL Server. Entonces eso es todo por este video. Espero les haya gustado y les haya servido, y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.